Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Cuando yo era católico, sí, hemos escuchado tristemente esta frase de amigos, incluso a veces familiares, eh, personas muy cercanas a nosotros, que apostataron de la fe católica. Es triste en cierta forma, ¿no? Por esa apostasía, ¿no? Ese renunciar de la fe. Ahora, por otro lado, a veces uno dice de una forma ciertamente conformista, bueno, allá está llevando una vida mejor, allá, o sea, me refiero a otra iglesia, ¿no? A otra iglesia cristiana. Eh, y así empiezan a decir, cuando yo era católico, era pues adúltero, fornicario, mujeriego, mentiroso, irrespetuoso, em, falto a mi trabajo, ¿no? Una serie de efectos, ¿no? Bueno, solamente eso pinta la mediocridad, repito, la mediocridad que vivía, ¿no? La persona, porque pues muchos de nosotros, ¿no? Bueno, mejor dicho, todos nosotros, humanos, pecamos. Todos tenemos rabo de paja, como se dice. Todos tenemos nuestros defectos, nuestras limitaciones. Todos estamos cargando día a día nuestras cruces. Unos de una forma más eh, perseverante y otros pues lamentablemente la dejan, ¿no? Y siguen adelante. Así eran pues católicos mediocres. En alguna forma muchos de nosotros, quizás la mayoría, hemos sido en cierto tiempo, en cierto momento, algo tibios, algo mediocres. Y esta mediocridad la han reflejado pues en lo espiritual, en lo doctrinal, en la vida de praxis religiosa. En lo espiritual, pues poca profundidad en la oración, o quizás nada de oración, ¿no? Nada de lectura bíblica, eh, poca sintonía, poco compartir, poco comprometerse con las actividades de la iglesia, ¿no? Poca vida eclesial, litúrgica, ¿no? De repente, por ahí, cuando se acordaban de un difunto, hacían una misa o el sacramento del hijo y luego después, 10 años después, el otro sacramento y así, ¿no? En lo doctrinal, ¿no? Pues apenas si se conocían el credo en su recitación, pero no en su profundidad, ¿no? Si nosotros revisamos el catecismo oficial de la iglesia, pues es voluminoso. Y eso que es un resumen nada más. Y pues la práctica religiosa, sin sacramento, sin confesión, sin Eucaristía, triste, ¿no? O sea, nada de una vida de relacionamiento personal con Dios, con Cristo. Y pues, ¿qué se espera de una vida de mediocridad cristiana? Llega un momento cuando los problemas surgen, las dificultades se dan, uno a veces reclama a Dios, se pelea con Dios y le echa la culpa a la iglesia, cambiándose de iglesia, ¿no? Y en esas otras iglesias se convierten después con toda esa doctrina anticatólica en enemigos de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y de la cual tenemos huellas en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, cuarto, quinto y hasta ahora. Hermosas huellas que nos han dejado hombres y mujeres de tan alta talla en lo espiritual, en lo moral, en lo filosófico y teológico,
y hasta en lo científico, porque encontramos también hombres de fe trabajando en la ciencia, como el padre, por ejemplo, Georges Lemaitre, el creador de la teoría del Big Bang, ¿no? Un padre jesuita, o el padre Gregor Mendel, ¿no? El padre de la genética. Y así podríamos nombrar a grandes luminarias de nuestra esplendorosa fe católica. Ahora, todos los católicos son mediocres, todos los católicos son así, que llevan una vida descarriada, pecaminosa, ¿no? En pecados mortales, ¿no? Toda la vida. ¿Somos así todos los católicos? ¿No? ¿Y acaso no cuentan y no vemos todos esos santos, maravillosos santos del pasado y del presente? ¿No? Por ejemplo, ahora podríamos señalar ahí a la Madre Teresa de Calcuta, al Padre Pío y tantos otros hombres, ¿no? Como este joven Carlo Acutis, el italiano, que hace poco fue beatificado, un joven de unos 14, 15 años, con una fe profunda, ¿no? María Goretti, ¿no? Esa otra joven que también dio su vida por su virginidad, por su castidad, ¿no? Y así nosotros podríamos nombrar a tantos santos, que estos no cuentan. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y ofrecemos estas reflexiones por todas las personas que se han apartado de la iglesia o que están a distanciado de la iglesia, para que el Espíritu Santo pues las ilumine y vuelvan al camino de la fe o la profundicen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hay buenos y malos católicos, ¿no? Eh, Cuando decimos malos, no es que pues también sean, digamos, unos sinvergüenzas, unos desgraciados ya irreconciliables con Cristo, no. O sea, encontramos, por ejemplo, a San Francisco de Asís, a San Agustín, a Ignacio de Loyola y cuantos otros santos y santas que vivieron al margen del Evangelio, alejados de nuestro Señor Jesucristo, pero llegaron a convertirse y llegaron a perseverar en la fe y ser ejemplos extraordinarios de la fe, ¿no? Eran católicos, ¿no? ¿Y acaso tuvieron que cambiarse de iglesia, de religión? No, ellos descubrieron el esplendor de la fe católica, el esplendor de tantos ejemplos que siguieron el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos a Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, ¿no? Que por cuestiones de enfermedad, postrado en la cama, empezó a leer la vida de los santos y se enamoró de ellos, y a través de ellos se enamoró de nuestro Señor Jesucristo y hizo un cambio notable en su vida cristiana. A todos, pues, los católicos nos meten en un mismo saco. Lamentablemente, qué triste, ¿no? Porque así están juzgando a las personas. Bien, y no se puede meter pues a todos en el mismo saco, a todos no los podemos medir de la misma manera. Algunos están en un crecimiento mayor, otros en un término medio y otros están que avanzan lentamente. Cuando imparto algunas charlas, me encuentro con personas de diferente condición económica, social, pero entre todas ellas, todas destacan por su manera de trabajar, por su manera de supervivir, de llevar el alimento a los hijos, y cada uno en su poco conocimiento de la fe trata de enseñarles lo poco o mucho que han aprendido. Y justamente ese es el problema, ¿no? Porque, miren, todos hemos tenido fallas. Yo he tenido mis fallos, mis sufrimientos, ¿quién no los va a tener? Pero eso para mí no ha significado
cambiarme de religión, ¿no? Al contrario, eh, cuando he tenido pues mis caídas, ¿no? Y a veces uno pues, y hay otros que tienen muchas caídas más fuertes, más profundas. Por ejemplo, algunos sufren alguna violación, em, una enfermedad gravísima que los postra, una traición de la esposa o del esposo, o los hijos que lo abandonan, tantos problemas. Pero vemos que lejos de abandonar la iglesia, ¿no? La única iglesia que Cristo fundó, cambian de iglesia y allá empiezan a convertirse en enemigos de la iglesia, se vuelven anticatólicos. Hay que recordar que el cristianismo católico, obviamente, surgieron después las otras religiones que tienen cosas muy buenas, muy positivas, enseñan el creer en Cristo, y pues a llevar también una vida santa. De repente, sí, vamos a ver en un ratito más que eso es lo que nos está faltando mucho en la iglesia, que ahora hemos caído en un buenismo, ¿no? En un buenismo, sí, lo recalco eso, en un buenismo, en que pues no hay que señalar a nadie, claro, de eso no se trata, ¿no? Pero sí se trata de corregir, de ayudar, de exhortar, y de eso ya no se está haciendo. Hace pues 30 años atrás, recuerdo las misas, acá en mi parroquia anterior de Nuestra Señora de las Mercedes, en mi distrito, ahí en Bellavista, yo recuerdo que mucho los padres nos hablaban, en la misa, en la homilía, mucho nos recalcaban el tema del pecado, el pecado, etcétera. Y ahora pues a veces la iglesia cae en un adormecimiento y eso como que ya no se está hablando mucho. Y lamentablemente fuera de la iglesia, tantas filosofías que han surgido que nos dicen pues que Adán y Eva no existieron, por tanto no hubo pecado, y toda esta teoría del evolucionismo. Bien, lo cierto es que sí, pues hay bastante pecado dentro de la iglesia, no solo entre laicos, también entre sacerdotes, y eso ya se ha visto. Bien, entonces, ¿no? Ahora, obviamente, quienes se han salido de la iglesia y se han ido a congregaciones eh, otras cristianas derivadas de nuestra fe, no se ponen a ver, ¿no? Que dentro de esas mismas congregaciones están o hay iguales o peores pecados, ¿no? Que en la iglesia católica. Sí, pues que el pecado, eso se da en todos. No es que ya con que diga yo te reconozco Cristo como mi Señor y Salvador, ya no pequé, ya no voy a pecar al futuro. Una cosa es el deseo de no pecar y otra cosa pues que en lo cotidiano nos peleamos con la esposa, renegamos en el trabajo, a veces caemos en eso de hablar mal de alguna persona, o el trabajo lo hacemos mediocremente. Sí, o sea, hasta en la misma carta, en la primera carta de Juan, capítulo 1, ¿no? Versículo 8 en adelante, nos dice pues que seríamos unos mentirosos si decimos que no cometemos pecado. Entonces estamos viendo la paja en la Iglesia Católica, pero no se ve la paja en las otras religiones. En todas las religiones se cometen pecados, ¿no? Ahora, la iglesia de hoy es la misma iglesia de ayer. Lo que están cambiando solamente son las personas. Y en cierta forma vamos profundizando, pero no cambiando la doctrina, el dogma, ¿no? Seguimos nosotros lo mismo que la iglesia enseñó desde el primer siglo, segundo siglo, y hasta ahora. Y pecados se han visto, si nosotros nos ponemos a revisar los diferentes libros del Nuevo Testamento y hasta inclusive del Antiguo Testamento, se van a ver pecados, pues, ¿no? Muchos pecados, pecados entre los apóstoles, pecados entre laicos, etcétera. Y Cristo pues nos refleja cómo es la iglesia. Ahí, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ya a partir del capítulo 2 y capítulo 3 nos habla cómo es
la iglesia, y nos habla, digamos, de 7 iglesias regionales del Asia Menor, allá en lo que era, pues, por lo que es hoy Turquía, ¿no? La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Sardis, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, etcétera. Y vamos a la de Éfeso. ¿Y qué encontramos en esta iglesia de Éfeso? Miren, también Cristo va a señalar virtudes y también va a señalar defectos, ¿no? No es que brillaba la iglesia primitiva, estamos hablando de fines del primer siglo y ya comienzo del segundo siglo, no es que brillaba de solo virtudes, ¿no? También van a haber defectos que la opacan, ¿no? También van a ver, y estamos hablando pues de toda una región, de toda una parroquia o una diócesis, que en este caso es la de Éfeso. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 en adelante. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Hagamos un alto aquí. Bien, aquí Cristo, ¿no? Está describiendo las bondades, las cosas positivas que hay en la iglesia, ¿no? Allá en la Edad Media, sí, pues había bastante corrupción en una parte del clero, pero no podemos decir que todo el clero se había corrompido, sino, ¿cómo vamos a hablar pues, de aquellos grandes santos, ¿no? De San Capristano, por ejemplo, ¿no? San Juan Capristano y de San Francisco de Asís, ¿no? Y así podríamos señalar tantos santos a lo largo del primer siglo hasta la Edad Media. Sí, ahí tenemos esa iglesia eh, coronada de estos grandes santos, ¿no? Juana de Arco también, ahí la podemos mencionar, ¿no? Eh, bien, continuemos. En el versículo 4, capítulo 2 de Apocalipsis. Pero, dice el Señor Jesús, tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve, repito, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes, subrayo, si no te arrepientes. Vamos al verso 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al vencedor, subrayo, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cierro cita. Miren, ¿no? Aquí sí ya empieza a hablar de las cosas negativas, ¿no? Dice, has perdido el amor de antes, el fervor, ¿no? Esa caridad que tenías, de dedicarte a mis asuntos, a la iglesia, a compartir ese amor que me tenías, ¿no? Date cuenta, has caído. Muchos hombres y mujeres caemos muchas veces en nuestra práctica de vida religiosa. Y ahí Jesús empieza a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, cambia, dice, cambia. Dice, si no iré donde ti, cambiaré de su lugar tu candelero, lo que ilumina a los guías de la iglesia, las cosas malas que están dentro de la iglesia, si no te arrepientes. Y luego dice, al vencedor le daré de comer el árbol de la vida. Al vencedor, pues al que va perseverando en la fe, ¿no? Pero aquí no vemos que Cristo diga, cámbiense de religión, no, dice, cambia de conducta. Eso es lo único que está diciendo. No nos está diciendo, váyanse a esta otra, voy a hacer otra congregación, otra iglesia. Y a la que fundé en Pedro, y luego, después que Pablo llevó a los gentiles, a esta no, ya la voy a dejar. No, eso no dijo Cristo, ¿no? Nos llama a arrepentimiento. Puede cambiar de repente en la iglesia a los pastores, a nuestros obispos, a los presbíteros, a los que deben iluminarnos con su conducta, pero Cristo no cambió su iglesia, ¿no? Y pues al vencedor hay que perseverar en nuestra fe.
Bien, entonces, pues, eh, Cristo eh, nos está mostrando varias causas, ¿no? Varias causas en que a veces caen en errores las diócesis, las congregaciones. Y bien, acá nosotros no vamos a señalar, no queremos criticar, más bien queremos aportar en donde hay fallos, donde hay errores, para apuntar ahí y hacer cambios estratégicos, porque es necesario que se hagan reformas. Dentro de la iglesia siempre se han dado reformas, pero sí tenemos que pensar que también nosotros en lo personal somos los primeros y los llamados a cambiar. Mientras uno cambie en lo personal, la iglesia se ve beneficiada. Claro, uno nace en una familia y es en la familia desde niño que uno va recogiendo el amor a la iglesia, el amor a Cristo, el acercamiento a Cristo. Pero cuando, por ejemplo, los padres no dan buen testimonio de fe, ¿no? No llevan una vida religiosa continua, que no van a misa los domingos, no hacen, no guardan las fiestas solemnes, ¿no? Las fiestas de guardar principales, no transmiten la doctrina en la casa, no hay una catequesis familiar, obviamente el testimonio de los padres no va a ser suficiente y no va a calar la fe en los niños. Y estos niños, pues, obviamente no van a crecer con una fe saludable. Eh, los niños son llevados eh, cuando llega la primera comunión, se le da la primera comunión y luego desaparecen porque justamente los papás no tienen esa práctica religiosa. Luego viene la confirmación como a los 5 años y los envían, pero no están llevando los papás una vida de fe. Entonces ahí es grave porque uno aprende a través del ejemplo de la vida, no solamente con que lo manden al hijo, lo bautizaste y después ya no lo llevas a la misa. Es lo mismo que pues lo inscribes al colegio, lo matriculas en el colegio y luego no lo mandas a clases, ¿no? Así no va a aprender la persona. Claro, en lo eclesial decíamos acerca del buenismo, ¿no? El buenismo que está afectando seriamente a la iglesia, porque, por ejemplo, cuando se van a dar los sacramentos del bautismo, la comunión y la confirmación, no importa que los papás estén llevando una vida en pecado mortal, ¿no? Bueno, con que los padrinos cumplan con los requisitos sacramentales ya está bien, pero abandonamos o prácticamente le estamos diciendo a los papás, no importa, sigan viviendo en pecado mortal, no importa, ¿no? Entonces ahí pues vienen a decir, cuando yo era católico, ¿no? Vivía en pecado mortal, ¿no? No estamos ayudando a nuestros hermanos a a que cambien de vida, a la conversión. Si lo primero que nos dice los evangelios sinóticos, que lo primero que Cristo hizo después que se bautizó, que pasó los 40 días en el desierto, es que llamó a la conversión para entrar al reino de los cielos y empezó a predicar los sábados en las sinagogas y donde estaba, lo vimos a predicar. Ahora, claro, en lo eclesial se ha perdido, me parece, se está perdiendo bastante la parte funcional principal, que es el predicar. Y estamos cayendo en mucha burocracia, en las partes, en las cuestiones administrativas, ¿no? Atender la parroquia, a veces atender colegios, a veces ir a dictar clases en alguna universidad, ¿no? Se pueden hacer todas esas cosas, pero no descuidando lo prioritario en el tema funcional que es la prédica. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 2 en adelante, cuando se encuentran pues los apóstoles eh, con las quejas que reciben de los cristianos helenizados, del helenismo, paganos, y que se han convertido, entonces empiezan las quejas de que no las atienden, no atienden a las familias necesitados que han venido del helenismo, ¿no? Y están atendiendo más a los judíos.
Entonces, en todas estas disputas que hay, vamos a ver pues ahí que los apóstoles organizan a la iglesia para, para que se atiendan otras personas que nacen los primeros diáconos para atender las cuestiones sociales o administrativas dentro de la iglesia. Y ellos dedicarse a la prédica y a la oración. Y también se entiende ahí a los sacramentos. Vamos a lo que nos dice Hechos capítulo 6 del versículo 2 en adelante. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, al ministerio de la palabra. Y eso se dedicaron. Y vamos a ver después que Pablo, por ejemplo, sin menoscabar obviamente a los sacramentos, ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 17, va a decir, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿no? Cierro cita. Y claro, pues porque primero predicas y después vienen los sacramentos. Primero predicas y luego viene la fe, como nos lo va a decir Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿No? Bien, cierro cita. O sea, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo se van a acercar a Dios las personas si no se les está predicando, si no oyen una prédica, ¿no? Y a veces, lamentablemente, por buenos, no, que se aburren ahí en la homilía si les hablamos mucho, ¿no? Y eso me consta a mí porque me lo ha dicho un sacerdote, no voy a decir el nombre, pero es que me decía de que entre sacerdotes dicen, no, pero es que los laicos no quieren que se les hable mucho, que se les predique demasiado tiempo, que se aburre porque la misa es de 1 hora. No, no, no es así. Los laicos, de repente sí, esos laicos, debo decirlo, y lo digo con bastante pena y no es para señalar a nadie, pero cuando estamos en mediocridad, cuando no hemos profundizado porque no se nos ha predicado, justamente caemos, ¿no?, en ese adormecimiento de no querer escuchar la palabra. Pero cuando se nos habla la palabra, y tampoco quiero decir nombres de sacerdotes, ¿no?, que predican 2 horas, ¿no?, a veces hasta 3 horas, y la gente está muy atenta, les gusta que se les hable de la palabra de Dios. Ahora, el numeral 1074 del Catecismo, por ejemplo, nos dice que la liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis. Ahí la liturgia, la misa, no son las charlas presacramentales, ¿no? Por supuesto que esas ayudan, pero el lugar principal, el cumbre de nuestra fe cristiana es la liturgia, es la misa. Y ahí es el lugar privilegiado para la catequesis. Está bien que se nos den reflexiones muy a veces profundas para la vida cotidiana, pero también necesitamos crecer en la doctrina, cómo saber orar. A veces a las personas se les invita a, a cursos bíblicos, a escuelas bíblicas y no van, porque no saben lo que es, ¿no? Y obviamente no saben porque no tienen una idea de lo que es. Eh, y la misa puede ser, y es, debe ser, ¿no? Un lugar, una escuela teológica, una escuela homilética, o sea, donde la homilía se desarrolla a plenitud, pero a veces con 15 o 20 minutos que se le da los domingos, porque los días de semana es lamentable y eso lo podemos ver en el YouTube, en el Facebook, donde podemos ver misas de diferentes partes del mundo. Muchas pues apenas son de 3 o de 5 minutos, de 7 minutos, y apenas salimos de la misa y se nos olvidan las cosas. Y entonces, con el buenismo no logramos nada, ¿no?
Ahora los laicos están mejores capacitados. Muchos van a universidades, a ingeniería, medicina. Y si podemos aprender cosas tan complejas como son las ciencias, ¿acaso no podremos aprender la teología? Por favor, por favor. Bien, entonces, eh, no se trata de cambiar de iglesia, de la única iglesia. Cristo fundó una sola iglesia, ¿no? De lo que se trata de cambiar es la vida misma, el comportamiento de uno. Si no cambias tu conducta, nos dice el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Cambia tu conducta, arrepiéntete en tu iglesia, ¿no? Pero no nos manda Cristo a cambiarnos de religión, ¿no? Ahora sí hay que hacer un llamado a todos aquellos que están en la iglesia. Es un pedido, es un ruego, es una invocación, ¿no? A lo que nos dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y eso es la carta que Pablo le dirige a Tito, que es obispo. Ojo, a un obispo se le está diciendo esta palabra de Dios. Proclama la palabra, proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Repito, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así eso es lo que dice Pablo, un apóstol le dice a otro de su misma jerarquía, que es un obispo, insiste a tiempo y a destiempo, ¿no? Reprende, repréndanos, padres, por favor, no, repréndanos, exhórtenos a cambiar, si es necesario hasta amenácennos. Es lo que Dios nos está diciendo a todos, ¿no? Para que cambiemos de conducta, no para que se vayan de la iglesia. Y como que a veces no importara que se vayan de la iglesia, ¿no? Como pues habemos tantos todavía dentro de la iglesia católica que seguimos dando nuestro sol, nuestro dólar, ¿no? Que con eso se subsiste y se puede solventar los gastos de la iglesia. ¿Qué pasará cuando ya los laicos sean así contados con los dedos de la mano y no hayan suficientes aportes? ¿No? Bien, entonces ahí los laicos estaremos muy preocupados porque de repente no podemos escuchar la misa porque no tengamos que pagar los servicios eléctricos, etcétera, ¿no? Eh, no caigamos en esas, no lleguemos a eso, ¿no? Que nuestra generación no llegue a eso, ni ninguna generación de católicos llegue a eso, ¿no? Y las catequesis, obviamente es necesario profundizar en la catequesis, ¿no? Lo que así como en la universidad me enseñaban 2, 3 ejercicios, o en el colegio, en la secundaria también me enseñaban 2 o 3 ejercicios, era responsabilidad mía hacer 30, 50 o 70 ejercicios más para conocer a profundidad las propiedades de la matemática, de la biología, ¿no? De la física, etcétera. Así también sucede con la iglesia. Lo poquito que te han enseñado en la catequesis, ahóndalo en tu casa, coge tu catecismo, no ese catecismo de a sol, de a dólar, no, cómprate el catecismo oficial o descárgalo del internet. Preocúpate tú también, laico, ¿no? De que lo poco o lo mucho que nos enseñen nuestros sacerdotes, nuestros catequistas, ahondar más. No te cambies de religión, porque allá en otra congregación te enseñan a odiar a la iglesia católica, ¿no? Te vuelven anticatólico, ¿no? La fe es una, y te cambian incluso la doctrina, ¿no? Y demos buen testimonio a nuestros hijos, llevémoslo a la misa, llevémoslo a las fiestas patronales, ahondemos en nuestras prácticas, en nuestras costumbres también, que son buenas, porque esas ayudan y fomentan la fe principal, el amor a Cristo, el amor a Dios, ese relacionamiento personal con el Espíritu Santo. Bien, hermanos, si les gustó este video, compártanlo,
compartan, porque es importante ayudar a crecer a otros. Si les gusta, denle un like, ¿no? Y suscríbanse también para que podamos compartir aquí temas y podemos ahondarlos eh, con más pues profundidad con la palabra de Dios. Dios los bendiga, será hasta otra oportunidad, pues hermanos.